Buenos días. Muchas gracias por estar aquí y sobre todo muchas gracias a nuestros invitados, profesores invitados del día de hoy. Están con nosotros el doctor Miguel Sanz Alonso del Hospital Universidad La Fe, Valencia, y está con nosotros el doctor Carlos Hernández Padrón del Instituto de Inmunología y Hematología de La Habana, Cuba, y un servidor. Vamos el día de hoy, el simposium es de leucemia promielocítica aguda. Son 3 temas y vamos sin más, yo creo que vamos a empezar, por favor. Muy bien. La primera charla corre a cargo de mí y es el tratamiento de pacientes adultos con leucemia promielocítica aguda con el protocolo de tratamiento del Consorcio Internacional para la Leucemia Promielocítica Aguda modificado. La leucemia promielocítica aguda, ustedes saben, es la variante clínica y biológica de la leucemia mieloide aguda que la Organización Mundial de la Salud la clasifica como aquella con anormalidades citogenéticas recurrentes. De estas es la translocación 1517 y con el rearreglo del gen PML RAR alfa. Tiene una prevalencia mayor en jóvenes adultos entre 20 y 59 años, y algunos datos sugieren que hay mayor incidencia en países o en población latinoamericana. Todos sabemos que la clave para el manejo adecuado de la leucemia promielocítica es la aplicación de agentes específicos que inducen diferenciación y citorreducción, como el ácido holotransretinoico, el trióxido de arsénico, en combinación con antraciclenos. Desde hace algunos años y con el advenimiento de estas combinaciones terapéuticas, las tasas de remisión completa en países desarrollados son de 95% y la supervivencia libre de enfermedad a 2 años está entre 87 a 97%. En el año 2006 se sabía que en países latinoamericanos existía una brecha de aproximadamente 30 puntos porcentuales, en donde, si ustedes se fijan, las tasas de remisión completa estaban en 67.9% y en menos de 60% la supervivencia global a largo plazo, y había de manera preocupante tasas de mortalidad en inducción de 32%. Todos sabemos que los países en desarrollo tienen ciertas dificultades en términos de cuidados de alta especialidad, de diagnóstico y de manejo de una enfermedad tan complicada y aguda como es la leucemia promielocítica aguda. En el año 2006, tal vez a finales de 2005, se formó el Consorcio Internacional para la Leucemia Promielocítica Aguda, que estaba auspiciado por la American Society of Hematology. Este grupo, la intención era reducir esa brecha que existía en las tasas de mortalidad, de supervivencia, en el manejo de esta enfermedad, y pretendía diseñar un protocolo en donde conjuntara a países en desarrollo como Brasil, México, Chile, Uruguay. Estuvo liderado por varias personas, de ellas aquí presentes. En México el coordinador fue el doctor Guillermo Ruiz Argüelles. El doctor Sanz participó en la parte multinacional de este proyecto. Y básicamente el esquema era un esquema inspirado como en los grupos, en los protocolos de tratamiento del PETEMA, y sustituía idarubicina por daunorubicina, que todos sabemos que es más económico. Y de manera simple, para explicarles ahora más o menos, todos estamos enterados de este protocolo, se ha presentado en varios congresos. Había diferentes subcomités que trataban de conseguir el fármaco en los países, había subcomités sobre lineamientos de tratamiento, se ayudaba a confirmar el diagnóstico, se daba ATRA con un esquema de quimioterapia.
había subcomités de laboratorio, de referencia nacional, de confirmación genética, y había monitorización de enfermedad residual mínima, y había un registro y un seguimiento nacional. Y de manera simple, les diré que este protocolo, bueno, constaba en inducir con atra más daunorubicina, como ustedes lo ven aquí. Se clasificaba con base en el riesgo, en si era de riesgo bajo, de riesgo intermedio o de riesgo alto, con la finalidad de someter a los pacientes a 3 consolidaciones, que si ustedes se fijan, bueno, entre más alto el riesgo, la quimioterapia era un poco más intensiva. Y solo de hacer notar que en este brazo de riesgo alto en los menores de 60 años, bueno, había dosis pues no despreciables de citarabina en estos días que eran de 1 gramo al 4 y así como ustedes pueden ver. Y al final pues 2 años de mantenimiento en donde se daba atra alternado con mantenimiento con metotrexate. Este consorcio recientemente publicó en 2003 la experiencia de 183 pacientes con una tasa de remisión completa de 85%. Las muertes tempranas fueron de 15%, es decir, las que sucedieron en el primer mes fueron de 15% y una proporción no despreciable ocurría en la primera semana de tratamiento. Las tasas de recaída fueron de 4.5, la supervivencia global de 80, la supervivencia libre de enfermedad de aquellos que habían entrado en remisión obviamente del 91% y la mortalidad en consolidación de 5.2%. Nosotros participamos con la inclusión de 2 pacientes en este proyecto internacional. Sin embargo, por dificultades que hubo en aquel momento y a pesar de todos los esfuerzos de los coordinadores nacionales de poder conseguir el fármaco, no pudimos seguir, nuestra institución no pudo seguir en este estudio y solamente incluimos 2 pacientes. Sin embargo, nosotros cuando vimos el seguimiento de estos pacientes y los resultados preliminares, a partir del año 2007, en el Departamento de Hematología y Oncología en la Clínica de Leucemia se adoptó este tratamiento como la primera línea de tratamiento. Y entonces tenemos los primeros 20 pacientes tratados de 2007 a junio del 2003 y es de lo que trata esta charla del día de hoy. El protocolo de tratamiento fue exactamente el mismo. Las únicas modificaciones, y de ahí es que tengo que decir que es modificado, fueron básicamente circunstanciales y fue el hecho de que nosotros por aquel entonces no teníamos cómo hacer las determinaciones de los sitios de ruptura del gen PML RAR alfa. Obviamente esto no nos permitió evaluar la remisión molecular a lo largo del tiempo para evaluar enfermedad residual mínima y por aquel entonces el protocolo original no contemplaba la quimioterapia intratecal en los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, en comunicaciones con el doctor Ruiz Argüelles, nos recomendó que hiciéramos esta quimioterapia en los pacientes de alto riesgo tan pronto terminaran los pacientes la consolidación y así se hizo más o menos en un curso de 4 a 6 ciclos de quimioterapia intratecal. Y aquí tenemos que los datos del laboratorio, bueno, pues que son pacientes jóvenes como es de esperarse, los datos propios de la leucemia promielocítica con citopenias, algunos con prolongaciones de los tiempos de coagulación, consumo de fibrinógeno como ustedes pueden ver en algunos de los rangos y los promielocitos elevados en la médula ósea como es esperado. Nosotros tuvimos 27.8% de pacientes de riesgo bajo en comparación con un 16% que tuvo el consorcio original en su publicación. En términos de intermedio tuvimos 55% y de riesgo alto un 16%. Es decir, parecería, sin que se los pueda asegurar porque no hicimos un análisis estadístico, pero parecería que el consorcio original tuvo una población de mayor riesgo. Ahora bien, ¿cómo nos fue? Nosotros tuvimos 22% de pacientes que desarrollaron CID, 9 pacientes tenían comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar. El 94% tenía morfología clásica y solamente un paciente tenía una morfología
variante. Tal vez les llamó la atención que en el cuadro anterior los promielocitos en la médula ósea en algún momento hay uno que tiene 3% y muy probablemente esto es un error por promielocitos variantes.